que derogue, y él, porque se trataba de una ley emprendida dentro de unos poderes especialísimos que le otorga la nueva Constitución al presidente de la República, que no le basta con controlar todos los poderes públicos, sino que además la Constitución establece la posibilidad de que él pueda legislar. Entonces él derogó porque consideraba que había algunas disposiciones violatorias de los derechos humanos, o Chávez preocupado por los derechos humanos venezolanos. Algo huele mal en Guatemala, algo está ocurriendo. Dos, hace unos meses, como lo sabe ya toda la opinión internacional, Chávez pidió al presidente Uribe y a la comunidad internacional, oído al tambor, cosa muy grave, porque se trataba de jugar a la fractura territorial de Colombia, que reconocieran el estatus internacional de fuerza beligerante del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC. A la comunidad internacional. Se trata de que, estando posesionados de territorios casi despoblados, es verdad, la selva, los montes colombianos, colindantes algunos con Venezuela, otros con Ecuador, el Ejército de Liberación Nacional y la FARC, geográficamente una gran porción del territorio colombiano, podrían eventualmente constituir un Estado independiente allí. Hacia allá apuntaba esa solicitud malévola de Hugo Rafael Chávez Frías. Ayer aparece inexplicablemente el señor de Sabaneta, entre comillas, solicitando a la FARC, no a la comunidad internacional que reconozca a la FARC, sino a la FARC que reconozca que en el siglo XXI no se justifica una guerrilla, que liberen a todos los presos que tienen, a los secuestrados que tienen en su poder la FARC sin condición ninguna, y que se incorporen a la vida ciudadana pacíficamente. Es una cosa absolutamente extraña. Hoy, antes de venir a este programa, vi con el almirante Molina Tamayo, que también está asilado aquí en España, un programa de televisión, un informativo venezolano, donde dan cuenta de una manifestación multitudinaria de estudiantes universitarios que protestaban frente a la Asamblea Nacional. Otrora, en el pasado inmediato, la horda chavista y la policía política hubiera salido a reprimir y a asesinar a esos muchachos, como ha ocurrido en otros episodios parecidos recientemente. No les hicieron nada. Chávez, Obama, uno de los precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, da unas declaraciones un poco, a mi juicio, relativamente críticas frente al gobierno de Chávez. Le responde el vicepresidente a las críticas de Obama muy suavemente. En el pasado hubiese el propio Chávez convocado a un aló presidente en una cadena nacional hablando de la intervención imperialista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que ese cambio radical de Chávez no obedece sino en una sola cosa? Está en los prolegómenos de un enjuiciamiento de carácter internacional, porque estos elementos aparecidos en el ordenador de Reyes ponen de bulto en evidencia su compromiso de financiamiento, su compromiso ideológico y político con el narcotráfico y con la guerrilla colombiana. Una pregunta que te quería hacer. Nosotros ahora estamos pasando en España unos momentos de crisis importantes, como sí, tú sabes porque vives aquí, y casi todo producido obviamente por la subida desmesurada del petróleo. El petróleo es el arma más importante que hay hoy en día en el mundo. ¿Hasta qué punto Chávez puede influir en la opinión pública con este arma que tiene, que vosotros sois productores de petróleo? Bueno, mira, por supuesto que el tema energético es un tema estratégico.
Yo creo que Chávez puede influir menos de lo que él dice que puede influir y más de lo que los americanos y los europeos creen que puede influir. Es decir, no podemos subestimar a Chávez, que es como un mono con una hojilla, con una ametralladora, en posesión del petróleo, irracional, brutal, emocional, desequilibrado, con un arma tan poderosa como la OPEP y el petróleo, que es un arma geoestratégica, pero tampoco podemos sobrevalorarlo. Hay que juzgarlo en su justo término. Primero, porque Venezuela, que fue el tercer suministrador de petróleo a su mercado más próximo, que son los Estados Unidos, después de la crisis que llevó a Chávez prácticamente a destruir la industria petrolera venezolana porque la desvencijó de sus recursos humanos, no ha logrado alcanzar el promedio de producción que teníamos hace 4 o 5 años atrás, que eran 3 millones de barriles diarios. Creo que debemos estar en el orden de los 2 millones de barriles de producción diaria, de los cuales hay un escamoteo sistemático porque él coloca en el mercado spot una cantidad de barriles que sirve para surtir los bolsillos de la revolución, entre comillas, los de Chávez y los chavistas, que han resultado ser unos atracadores del erario público venezolano, o para financiar a gobiernos como el de Cuba, que además se ha convertido de haber tenido una crisis energética brutal, el régimen cubano se ha convertido ahora en colocador y vendedor de petróleo. Qué casualidad. Bueno, para financiar a Nicaragua, para financiar a Ecuador, a Bolivia, etcétera. Bueno, pero es importante decir que el cártel OPEP no produce sino el 30% del petróleo mundial, que los mercados petroleros del Mar del Norte y de otros países productores independientes como México y algunos países que no están adscritos a la OPEP, producen cerca del 60 o 70% del petróleo mundial. Claro está, los países industrializados cada día consumen más petróleo y más energía. Eso coloca a Chávez en un rango de peligrosidad superior al que de verdad debería tener. Fíjate tú, Rafael, que en estos días Chávez y no recuerdo cuál gobierno africano de los que forman parte de la OPEP propusieron a la OPEP aumentar la producción, que es otro detalle importante. Chávez, que habla tanto contra el imperialismo, aumentar la producción tendía a suavizar los mercados internacionales y a evitar crisis como la que se está presentando hoy en España y como la que se va a presentar en los Estados Unidos y en Europa. La OPEC decidió no aumentar la producción, más bien restringirla y mantener los precios del petróleo. Ya estamos hablando de $130 por barril. Esa es una situación sumamente grave que ya comienza a eclosionar en los mercados europeos. Fíjense ustedes que gran parte del problema del paro de transporte que está viviendo España hoy, que afecta a España, en lo que hemos tenido que llenar los tanques de nuestros coches de combustible, no hemos dado cuenta, y no hace falta ser un experto petrolero, que yo no lo soy, para enterarnos de que todo eso tiene que ver con la subida de los precios del hidrocarburo y de que uno de los agentes promotores de eso es precisamente el señor Hugo Rafael Chávez Frías, y el consumo voraz de los países industrializados, entre los que está España, por cierto, que nos ha generado energías alternativas y los hace dependientes de gobiernos irresponsables como el del señor Hugo Rafael Chávez Frías. La última pregunta, porque por cierto que de poco le ha servido al gobierno español haber sido tan condescendiente, por decirlo menos, con el gobierno de Chávez durante los primeros años, por ahí va porque no le han resuelto el problema energético a España, ¿no? Por ahí va mi última pregunta. Rafael, ¿tú crees que a lo mejor el peloteo que pueda haber con el gobierno de Chávez es debido al problema del petróleo? Sin duda, es que
El dinero no tiene patria. Y como dijo Sir Winston Churchill, los países no tienen sentimientos sino intereses. Yo estoy perfectamente consciente que los países industrializados tienen una población que atender y tienen unos intereses que defender. Por supuesto, que en la balanza, ¿qué colocan primero? ¿Su interés nacional o el sufrimiento que padece el pueblo venezolano bajo el yugo de un dictador como Rafael Chávez Frías? Colocan su interés nacional en la balanza de primero. Y en su interés nacional está mantener una corriente fluida de suministro de hidrocarburos y de energía. Y Venezuela puede ser un suministrador garantizado de energía de hidrocarburos. Y solo después, cuando ya está demasiado de bulto las injusticias y las tropelías que comete un régimen dictatorial, atenderán los reclamos de la población venezolana. Y cuando se den cuenta que el señor Chávez juega con ellos a sus propios intereses y que no les resuelve los problemas que ellos suponían que el petróleo de Chávez podía resolverlo. Rafael Marín Jaén, ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un placer que nos cuentes todo lo que nos has contado, que creo que son temas muy interesantes. Rafael Rosselló, muchas gracias por tu invitación. Yo espero que sigas aquí muy cómodo en este país, no va a pasar absolutamente nada. Me siento muy cómodo, sobre todo aquí. Aparte, dentro de lo que se ha podido decir del Partido Socialista, dentro del Partido Socialista. Yo quiero decir que el pueblo español ha sido muy solidario con nosotros. Por supuesto que sí, lo seguirá siendo, porque además tú sabes que además parte de ese pueblo español ha ido muchísimo a Venezuela. Mucho. Y se siente muy afín con el pueblo venezolano. Y te deseo lo mejor, para el pueblo venezolano. Ojalá que acabe esta dictadura de Hugo Chávez y ojalá que los políticos del mundo entero busquen, si es necesario, una energía alternativa para no estar en las garras de quien no debemos. Ni de Chávez ni de nadie. Señoras y señores, bueno, ha sido otro programa de Sopa de Caracol. Como ven, intentamos y lo conseguimos estar a la altura de las circunstancias. Y sin duda alguna volveremos el miércoles que viene con otra entrevista interesante. Buenas noches y hasta la semana que viene.